Ser bienvenidos todos una vez más a vuestro canal Bibliotecario TJ, en donde hoy seguiremos con la serie de entrevista a nuestros hermanos. Concretamente hoy nos visita una hermana desde Colombia y vamos a pedirla que por favor se presente. Hola, mi nombre es María Elena Callejas. Nací en Barranquilla, departamento del Atlántico, en Colombia, pero fui criada en Ciénaga, Magdalena. Crecí en el núcleo de una familia católica, pero conocí la verdad bíblica en el año 1995, ya casada. Y bueno, me dediqué y bauticé en la Organización de Jehová en el año 2000. Tengo 24 años de ser testigo de Jehová bautizada y actualmente soy precursora regular al servicio del Creador Jehová. Pues muchas gracias por presentarte, hermana María Elena. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros en el canal. Y bueno, pues nos gustaría que empezaras hablándonos así un poquito más en profundidad acerca de tu infancia. Porque, como todos sabéis, la infancia marca mucho la vida de adulto. Y queremos saber exactamente, aunque ya nos has dicho que venías de una familia católica, pero ¿qué tipo de católicos eras? Si eras practicante, si no, qué tipo de creencias tenías, porque dentro del catolicismo, pues como sabemos, cada persona al fin de cuentas cree lo que quiere. Y que nos contaras un poquito de esto, de cómo fue tu vida, tu infancia en sentido religioso. Bueno, los primeros años de mi vida fui educada en un colegio de monjas y realmente, bueno, me enseñaron las principales doctrinas del catolicismo, ¿no? La adoración de María, el rosario, las novenas en Navidad, todas estas cosas que hacen parte de la tradición católica. Pero nunca sentí ese aprecio y ese amor por el catolicismo porque realmente en ese colegio donde yo estudié, las monjas no eran muy amorosas, eran más bien muy estrictas. Recuerdo mucho un castigo severo que nos aplicaron a unas compañeras y a mí, porque un día pues había un retiro espiritual y como no llegó el chofer de la buseta que nos iba a llevar, se canceló el retiro espiritual, porque era una costumbre, ¿no?, de las monjas llevarnos a esos retiros espirituales. Y pues entre nosotras, ya estaba yo en el bachillerato, entre nosotras pues convinimos irnos de paseo con un hermano de una de las compañeras, que él tenía su propio carro, entonces nos llevó, éramos como 5 nomás, y nos dijo, vamos a la playa un rato. Bueno, y nos fuimos a la playa un rato a pasear, porque es que realmente permanecíamos muy encerradas. Ese colegio parecía más un monasterio, muy encerradas, y en nuestras casas pues tampoco teníamos esa libertad de salir con las amiguitas y eso. Pues entonces fuimos a la playa y estuvimos un rato allí bañándonos, dándonos un chapuzoncito, cuando de pronto no sabemos quién nos vio y le fue con avisar a las monjas. Pues si ya las monjas nos habían mandado para la casa, ellas no tenían por qué ir a buscarnos a la playa. Bueno, allá fueron a buscarnos, nos subieron en una buseta, nos llevaron al colegio y nos tuvieron todo el día castigadas en un rincón y a mucha distancia, porque ese colegio era enorme. Eso parecía, como le digo, parecía un monasterio. Y yo veía a mis compañeras allá arrodilladas, a mí también me tenían arrodilladas sobre granos de maíz en las rodillas. Eso fue una tortura. Pues bueno, poco a poco pasaban las horas y fueron recogiendo una por una. Yo fui la última. A mí me fueron a recoger a las 7 de la noche. Y te estoy hablando de todo un día yo castigada ahí. Y eso para mí fue traumático porque yo tenía que 12 años, éramos niñas todavía. Y para mí fue traumático porque yo nunca pensé que esas personas me iban a tener todo el día ahí, esas monjitas me iban a tener todo el día ahí arrodilladas sobre granos de maíz. Ni agua, ni comida, ni nada me dieron. Tampoco llamaban a mi madre ni a mi familia. Yo no sé, a última hora fue que le avisaron a mi mamá. En todo caso, me pareció tan drástico ese castigo tan horrible, que a mí se me fue la idea de pensar en por qué yo tendría que estar en una religión en donde se veían ese tipo de castigos. No me agradaba. No, o sea, lo rechacé, no acepté ese castigo. Bueno, pasaron muchas cosas. Mi mamá siempre me llevaba a misa. Yo iba
por la tradición familiar. Mi mamá era practicante, mi mamá todos los domingos estaba en misa, colaboraba con las obras de caridad de la iglesia y siempre estaba ahí. Era devota del Divino Niño Jesús, en fin. Daba donaciones a la iglesia para las obras de caridad, todas estas cosas mi mamá participaba y pues me llevaba los domingos siempre religiosamente a misa. Sin embargo, yo no tenía ese amor y esa pasión que yo veía que sentían los demás por las imágenes. Yo las veía que acariciaban las imágenes, lloraban a las imágenes, eso le prendían velas, pero yo no entendía, decía, bueno, pero ¿por qué si yo a esto no le veo sentido? Crecí en la casa de mi abuela materna y allí pues mis tías tenían imágenes, tenían una habitación llena de imágenes y entre esas imágenes había una virgen del tamaño de una persona. Y yo le tenía pánico a esa imagen. Yo sentía que esa imagen me perseguía cada vez. Yo por ese cuarto procuraba no pasar, porque siempre que pasaba yo sentía temor, yo percibía que algo malo había ahí. Yo no sentía ninguna atracción, ninguna devoción, sino miedo, terror, le tenía pánico a esa imagen. Y habían cuadros y crucifijos y estas cosas. Yo llegué a ver visiones, cosas raras ahí en esa casa. Y bueno, yo no tenía conocimiento bíblico, pero para mí era terrible eso, vivir en una casa en donde uno veía cosas, escuchaba cosas. Y después que empecé a estudiar la Biblia entendí por qué veía cosas y escuchaba cosas, y era por esas imágenes, ¿no? Porque aprendí que esas imágenes son diabólicas, son realmente representaciones diabólicas, porque el Jehová condena la idolatría. Entonces, bueno, crecí en esta familia y bueno, veía el comportamiento, escuchaba el comportamiento de los sacerdotes que no era muy apropiado en el vecindario, escuchaba yo cosas, hasta que ya para el matrimonio de mi hermano, el que me sigue a mí, ocurrió algo terrible que me terminó de decepcionar del catolicismo y es que estando él haciendo un curso prematrimonial, porque en el catolicismo exigen ese curso prematrimonial, y el sacerdote estaba seduciendo a mi hermano. Mi hermano tenía 19 años y el sacerdote empezó a seducir a mi hermano, a hacerle preguntas insinuantes de sus partes genitales y cosas así. Bueno, mi hermano soportó eso por 3 días porque el curso era por 3 días. Él, con tal de resolver lo de su matrimonio, él, bueno, trató de evadir a este hombre y todo, pero mi hermano se decepcionó también totalmente. Mi hermano detesta el catolicismo. A raíz de esa situación, él detesta el catolicismo. Él nunca se imaginó que ese sacerdote iba a acosarlo de esa manera. Entonces, bueno, se casaron, bueno, pero él dijo que nunca más iba a seguir siendo católico y en este momento yo no sé mi hermano qué religión profesa, pero católico no es. Él dice que no quiere saber nada del catolicismo. Y en mi caso, pues bueno, eso que le pasó a mi hermano también me ayudó mucho a no aferrarme a nada del catolicismo. No aferrarme en nada del catolicismo. Además, la conducta de muchas personas yo las veía y no me parecía que estaban bien. Cuando yo conocí la verdad bíblica, pues ya había pasado toda una época de un catolicismo sin convicción en mi vida. Yo no tenía la certeza de querer ser católica, yo más bien estaba decepcionada del catolicismo. Participé inclusive en el coro de la iglesia católica de aquí, de mi ciudad donde yo vivo. Y bueno, siempre me pareció algo tan, ¿qué te digo yo? Algo tan simple, tan insignificante, porque no le veía sentido. Yo lo hacía era por ganarme algo de dinero. Y no me conocía con nadie en la iglesia, nadie me conocía a mí. Era una cuestión muy mecánica, muy horrible. Puedo decir que es horrible porque lo que yo conozco ahora en la Organización de Jehová es totalmente distinto a lo que yo conocí en el catolicismo. En el catolicismo, por tantos años, nunca nadie me habló en la iglesia, nunca nadie me saludó, ni a mí ni a mi madre. Y cuando conocí la verdad, vi algo totalmente diferente. Los testigos de Jehová siempre han sido muy amorosos, muy cariñosos, amables, atentos, y eso me enamoró en la Organización de Jehová, el amor, la amabilidad, el cariño que yo percibí dentro del pueblo de Jehová. Bueno, esa es mi historia, una niñez rodeada de tías y tíos católicos que veneraban imágenes, imágenes que a mí me aterrorizaban,
El comportamiento de las monjas me marcó para siempre, cómo nos castigaban de esa manera tan severa. Y, y bueno, conocer la verdad fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Me casé con una persona católica, que por cierto me hizo sufrir muchísimo. Y bueno, precisamente cuando estaba por una etapa de mi vida muy difícil en mi relación de pareja, todavía no tenía hijos, fue cuando conocí a los testigos de Jehová que amorosamente empezaron a visitarme y me enseñaron las verdades de la Biblia, a la vez que me estaban dando compañía y afecto y muchas cosas que me estaban haciendo falta en ese momento. Me enamoré de Jehová, me enamoré de la verdad, me enamoré de su organización y aquí estoy, agradecida con todo lo que Jehová me ha dado hasta ahora. Del catolicismo no puedo decir que aprendí nada, porque cuando estaba en un colegio de monjas, ni principios ni valores. Es más, yo veía compañeras que hasta fumaban en los baños y hacían cosas indebidas y las monjas ni se percataban. O sea, yo veía muchas cosas raras y no me sentía cómoda. Yo misma le pedí a mi madre que me cambiara de colegio porque realmente yo no estaba viendo cosas buenas allí en ese en donde yo estaba con las monjas. Ya después de 3 años de estudiar ahí con las monjas, ya en el bachillerato, pues me cambiaron de colegio. Me sentí mucho mejor después. Lo bueno de toda esta historia es que, bueno, mi madre, cuando yo empecé a conocer la verdad, le transmití todas estas cosas a mi madre. Mi madre también dejó el catolicismo. Mis 2 hijos después nacieron, también los crié dentro de la verdad bíblica con los testigos de Jehová. Y actualmente tengo un hijo que es siervo ministerial y el otro pues es estudiante de la Biblia. Entonces, va agradecida, muy agradecida con Jehová, porque a pesar de toda esa niñez que tuve yo, que no tuve felicidad, ni le encontré sentido a la espiritualidad en esa religión católica, pues ya ahora mi vida tiene sentido desde que conozco esta organización y desde que me hice testigo de Jehová con mucha más razón. Sirvo, sirvo a diario estoy predicando, dando estudios bíblicos, haciendo mis revisitas, asisto a todas mis reuniones, asambleas, y pues mi vida tiene un sentido espectacular, maravilloso. Me encanta ayudar a las personas a que conozcan también a Jehová y que tengan la oportunidad de un futuro mejor como lo tengo yo y lo tiene mi familia. Pues muchas gracias, hermana, por contarnos una parte de tu vida. La verdad que cuando estabas hablando acerca del castigo que te pusieron las monjas, a mí lo que me venía a la mente es que es más de lo mismo, que llevan toda la historia de esa iglesia criminal, llevan haciendo lo mismo. En cuanto se les dio el poder del mundo, sí, en cuanto Constantino les da el poder político, el poder que Satanás le ofreció a Cristo y Cristo lo rechazó, ellos lo cogen, se prostituyen. Y ahora, en cuanto cogen ese poder, ¿a qué se dedican? A guerras, a matar, la Inquisición, aunque haya ahora algunos energúmenos, porque no tienen otro nombre, no se les puede llamar de otra manera, ignorante o gente sin sentido, o sea, que justifican la Inquisición, pero fue una verdadera matanza y una época de oscurantismo. Las cruzadas. ¿Cómo vamos a olvidar la famosa frase de matarlos a todos si Dios conoce a sus ovejas? O sea, les daba igual matar a unos que a otros. Y esa frase se dijo cuando se empezó a perseguir a otros cristianos que tenían creencias diferentes. ¿Qué podemos hablar de cuando llegaron al continente americano? Cómo impusieron su fe a la fuerza. Y la población indígena, si no lo aceptaba, se les mataba, se les esclavizaba. Bueno, el comportamiento de esta iglesia criminal no tiene nombre. Por eso, a través de la historia, han tratado con crueldad a sus propios feligreses. Y es que es normal, porque al final las personas son igual que su Dios. Y el Dios de los católicos, que no se confundan, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no. Ellos, sean conscientes o no, como dijo Jesús a los fariseos, vuestros padres es el diablo, porque os comportéis como él. Por eso tratáis con tanta violencia, con tanta crueldad, incluso a los vuestros. Y eso que le ha pasado a nuestra hermana,
no es un caso aislado, no, no. Como esos han habido cientos y cientos, y cuanto más preguntamos a nuestros hermanos experiencia, más cosas nos cuentan de estas. Y es que le duela a quien le duela, la Iglesia Católica es una iglesia criminal. Y es así. Y bueno, y luego lo que nos cuenta de que lo que le hizo a tu hermano, pues bueno, no es un caso aislado tampoco. Si algo caracteriza a esa iglesia, es ese tipo de comportamiento. Y luego, con simplemente cambiarle de parroquia, pues ya arreglan el problema. En fin, desde luego algo indignante. Pero dejando ese tema, por favor, porque cuéntanos ahora cómo llegaste a conocer la verdad, porque te crías en ese entorno, evidentemente eso crea un rechazo hacia la religión católica, pero también quizás te crearía un rechazo hacia lo que es la religión, porque claro, tú antes no conocías la verdad. Exactamente qué ocurre en tu vida o cómo llega la verdad a ti y cómo das los pasos hasta ser un testigo de Jehová como es hoy en día. Cuando uno crece en el núcleo de una familia como la que me tocó a mí, todos católicos y todos buscando sus propios intereses, en donde lo que se veía era el egoísmo porque unos querían sobresalir por encima de otros y a los demás no les importaba lo que a ti te pasara. Mi mamá enviudó cuando yo tenía 8 años y mi mamá tenía que ir a trabajar muy duro por 3 niños y nos dejaba aquí en la casa de mi abuela, que hicimos en la casita de mi abuela materna, y mi mamá se la pasaba trabajando y yo veía siempre cierta diferencia. Nosotros éramos huérfanos y siempre había preferencia por aquellos que tenían a su papá y a su mamá. Siendo de la misma familia, en vez de ser lo contrario, pues si uno no tiene ya un papá, pues lo más bonito es que te den más cariño, más afecto, porque es algo que tú estás necesitando, ¿verdad? Bueno, a nosotros no se nos dio eso. Mi familia no fue muy cariñosa ni muy amorosa con nosotros, pese a que estábamos huérfanos. Después de un tiempo mi mamá se conoció con alguien y se volvió a casar y ya yo tenía 12 años. Precisamente cuando tuve las experiencias en el colegio de monjas, mi mamá se estaba relacionando con esta persona, bueno, y se casó de nuevo. Entonces se formó de nuevo una familia en la que estaba yo desarrollándome durante mi adolescencia, pero no me llevaba bien con mi padrastro. Mi padrastro, a pesar de que era muy responsable en sentido económico, no era empático, no era una persona cariñosa, más bien déspota. A mí me trató mal y bueno, yo entiendo que él también tenía sus problemas de depresión y también tuvo una niñez bastante dura él, entonces él era una persona muy rígida. Yo no alcanzaba a comprender las cosas al punto de tener bueno, después de que quedé huérfana y una familia que no fue muy afectuosa, muy amorosa, enfrentar ahora a una persona, una vida junto a una persona que tampoco me llenaba ese vacío que me había dejado mi padre biológico. Entonces yo rechazaba esa situación y quería como irme de mi casa. Y cometí el error de irme con el que llegó a ser mi esposo. Me conocí con él, bueno, nos enamoramos y yo creí que era el hombre perfecto, como toda jovencita, yo apenas tenía 18 años y bueno, y como fui educada dentro del catolicismo donde no le advierten a uno de nada, ni de los peligros, ni de conocer bien a una persona, nada, no me conocieron. A mí ni me dejaban salir de mi casa, yo no iba a ninguna parte sola, siempre iba con mis hermanos, de manera que yo más bien quería como escapar. Y bueno, cometí el peor error de mi vida porque este hombre me hizo una vida, me dio una vida horrible, fueron 15 años, 2 hijos y no quería cambiar, entonces yo me decidí a separarme de él, ya tenía los 2 niños y me separé de él y me dediqué y me bauticé. Después él andaba buscando, me quería reorganizar la familia, le di una oportunidad, bueno, vivimos unos años ya con los niños, pero nada, las cosas siguieron empeorando hasta que por fin decidí separarme por completo cuando me enteré que en ausencia mía y de mis hijos él había, me había cometido infidelidad y fue una cuestión muy grave. Los detalles ni para qué mencionarlos, son muy vergonzosos, pero fue horrible. Entonces, bueno, me separé y luego me divorcié de él. Esa fue mi vida dentro del catolicismo, pero ya cuando conocí a Jehová ya me daba igual que estuviera ese hombre en mi vida o no, y quise salir adelante por mis hijos, sirviéndole a Jehová, y aquí me tiene Jehová. Me siento orgullosa de ser testigo de Jehová.
Bueno, y en cuanto a cómo llegué a conocer la verdad y cómo di los pasos para dedicar mi vida a Jehová, pues viviendo aquí en Ciénaga ya tenía a mi pareja, el que era mi esposo. Cierta persona, un testigo de Jehová conocido de mi esposo, cierto día llegó a visitarnos y me predicó. En una conversación informal y me predicó, me habló del reino, me habló del paraíso, me habló del nombre de Jehová. Y pues esa semilla quedó allí porque a mí me gustó lo que me dijo, me atrajo y bueno, me cayó muy bien. Fue como si me hubiesen dado un refrigerio en medio de un calor intenso, bajo un sol implacable. Me cayó también lo que me comunicó que, bueno, eso quedó ahí, pero pasó el tiempo y yo nunca pude volver a hablar con un testigo de Jehová, ya viviendo en Barranquilla, porque de aquí me trasladé a vivir allá por un buen tiempo. Todavía no tenía hijos, pero mi vida era muy vacía porque esta pareja, el que era mi esposo, pues no me daba muy buena vida, era una persona que bebía mucho, tenía un trato bastante desagradable hacia mí. Y bueno, yo me la pasaba sola prácticamente, inclusive los fines de semana pasaba 3 días, hasta 3 días sola. Entonces vivía una vida muy vacía y no podía concebir hijos, tenía un inconveniente, bueno, total. Eh, Me sentía muy vacía, quería tener un niño porque sentía ese vacío, yo necesitaba llenarlo con algo y pensaba que un hijo iba a hacerlo, pero nada, no podía concebir hijos. Habían problemas ahí por parte de él, no por parte mía. En fin, eh, cierto día no soporté tanta presión de mi estado de ánimo, él ni se daba cuenta ni le importaba. Entonces le oré a Dios, no lo llamé Jehová porque como solamente una vez me habían hablado de Jehová, yo simplemente le oré a Dios, le pedí que por favor me ayudara y le diera sentido a mi vida, que me mostrara el camino. Y así pasó. A los 2 días de haberle orado a Dios, aparecieron dos hermanitas testigos de Jehová predicando por ahí por el sector. Yo siempre permanecía encerrada porque vivía en un apartamento dentro de una vivienda. Yo vivía al fondo, pero ese día me dieron ganas de salir y salí. Y cuando estoy allá afuera mirando hacia la calle, aparecen las dos hermanitas predicando. Y empezaron a hablar conmigo y como ya yo había hablado con el amigo de mi esposo, eh, y me gustó lo que me dijo, yo estuve dispuesta a escucharlas a ellas. Las escuché y me gustó muchísimo. Me ofrecieron el estudio de la Biblia cuando eso era en un libro rojo que se llamaba Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra, en el paraíso en la tierra. Y bueno, empezamos a estudiar con ese librito y a mí me encantó todo lo que iba aprendiendo, me fui enamorando de la verdad, una de las verdades, y ni se diga cuando conocí la verdad sobre la Virgen María. Supe que no había sido siempre virgen, supe que había parido a Jesús normal como cualquier mujer, supe que había tenido otros hijos, eso fue abismal. Conocer esa verdad para mí fue abismal, asombrosa, tanto que enseguida cogí el teléfono y llamé a mi mamá para que supiera lo que yo había aprendido de la Biblia y para que ella se enterara de cuánto tiempo nos habían tenido engañadas en la Iglesia Católica con el cuento de que María siempre había permanecido virgen y que no había tenido más hijos, virgen, siempre virgen, bueno, Inmaculada Concepción, todas esas cosas que aprendí yo que eran falsas, todo eso se lo transmití a mi madre y eso también le ayudó mucho a ella a salir del catolicismo, porque mi madre también estaba bajo todo ese engaño. Bueno, las dos comenzamos a estudiar al mismo tiempo. Ella estudiaba en Santa Marta la Biblia y yo estudiaba en Barranquilla. Poco a poco fui progresando. Ya yo predicaba, al poco tiempo de haber empezado a estudiar, ya yo predicaba a los que pasaban por mi casa, a los que llegaban a mi casa cuando yo estaba en la tienda, yo le predicaba al de la tienda. Bueno, pasé por muchas tribulaciones y eso que no era testigo aún, sino apenas estudiante de la Biblia, pero pasé por muchas tribulaciones, pero me mantuve firme en la verdad. Jehová me ayudó, me fortaleció, me mantuve firme en la verdad. Y no era testigo, pero era estudiante de la Biblia y ya deseaba, ya en mi corazón tenía las ganas de servirle a Jehová. Me reunía, iba a todas mis reuniones y no, y la congregación me acogió y eran hermanas muy lindas, muy cariñosas. Yo me enamoré de la organización de Jehová.
porque yo ahí encontré que esa era la familia que yo necesitaba. El amor, la comprensión, el cariño, el servicio a los demás, todas esas cosas me enamoraron. Y sobre todo la verdad, la verdad. Dejé de pensar erróneamente de quién era ese Dios que adoraba a la gente, un Dios que no enseñaba cosas buenas porque la gente mostraba cosas malas, la gente que yo conocía. Estuve expuesta también bajo el ataque de un familiar que intentó también abusar de mí. Todas esas cosas las experimenté yo en el catolicismo, cosas feas, cosas desagradables, que realmente me tenían en una situación de poco agrado hacia la religión. Realmente yo no sentía ninguna intención de ser religiosa. Pero cuando conocí a los testigos de Jehová y empecé a conocer a Jehová y el gran amor que hay dentro de la familia, de su organización, yo me di cuenta que estaba equivocada, que yo tenía que seguir por este camino. Y así lo hice y no me arrepiento de nada. Estoy muy feliz de estar dentro del pueblo de Jehová. He podido ayudar a mi madre, a mis hermanos, a algunos de mis familiares, perdón, a mis hijos y a algunos de mis familiares. No dejo de hablarle a mis hermanos sobre Jehová, sobre su propósito y a mis tías y tíos, los que están cerca de mí. No dejo de tratar de hablar con todas las personas sobre lo que Jehová se propone hacer para el futuro, de darnos un futuro maravilloso en esta tierra, pero convertida en un paraíso cuando ya no exista el mal, cuando ya no exista la gente egoísta, la gente malvada, ni los abusadores, nada de eso. Eh, Cuando Dios limpie la tierra de toda maldad y lo único que impere aquí, lo único que reine será el amor, la unidad, todas esas cosas bonitas que yo tengo en mi corazón, las quiero compartir con todos los demás, con todas las personas posibles y día a día me gasto en mi servicio, tratando de encontrar a los merecedores. De manera que no, dar el paso para hacerme testigo de Jehová no fue tan fácil porque yo tenía mi matrimonio, ya tenía 2 hijos y sin embargo yo quería que mi familia se mantuviera para servir a Jehová. Yo pensaba que con el tiempo él, el que era mi esposo, también iba a aceptar a Jehová y vamos a servirle como familia, pero bueno, mi sueño se, se desilusionó, mi sueño se acabó con su infidelidad. Y ahí dije, no vale la pena que yo siga sacrificándome por algo que no va a ser. Y hasta el sol de hoy él, a pesar de que mis hijos conocen a Jehová, que uno es siervo ministerial y que el otro es estudiante de la Biblia, él nunca ha querido avanzar en la verdad. Entonces, no fue tan fácil porque me tuve que tomar la decisión de separar a mis hijos de su padre, separarme yo también, que no es nada fácil y es doloroso cuando se rompe el vínculo familiar. No es nada fácil, pero eso fue lo mejor que pude haber hecho por el bien mío y el de mis niños. En ese momento Jehová me estaba preparando para trabajar por mí misma, por mis hijos y salir adelante. Y bueno, gracias a Jehová aquí estoy. No me morí sin él. Mis hijos a mis hijos no les faltó educación, no les faltó lo necesario, gracias a Jehová, y ahí están mis hijitos. Entonces, tengo mucho que agradecerle a Jehová porque durante todo ese tiempo en que estuve sola, Él estuvo conmigo ayudándome, apoyándome y siempre estuve cerca de la congregación, los hermanos siempre muy pendientes de mí. Así es que yo lo único que vivo para ellos que son mi familia, mis hijos y también para Jehová. Me dedico día a día a servirle a Jehová y eso es lo que llena mi vida. Por fin encontré sentido a mi vida y es lo que más me place hacer, lo que más feliz me hace, servirle al prójimo y servirle a Jehová. Pues la verdad, María Elena, que nos está encantando escuchar tu experiencia. Algo que he podido notar en lo que nos contabas es que siempre desde el principio has sido muy celosa a la hora de predicar. O sea, lo primero que hiciste cuando aprendiste acerca de Jehová, acerca de su palabra, fue rápidamente hablar con tu madre. Y ese celo que tienes en la predicación, claro, yo te conozco de las redes sociales, de cuando predicábamos en los grupos de WhatsApp, en el Facebook. Claro, yo no sabía esa parte de tu historia, pero qué interesante ver que ese celo que tienes ahora, que en plena pandemia estás predicando de todas las maneras posibles, informar por WhatsApp, por Facebook. Claro, te viene desde el principio. Es indiscutible el gran amor que sientes por Jehová, por su palabra y por eso Jehová te ha traído a su pueblo.
Jehová conoce a sus ovejas y de una forma u otra las atrae. Y desde luego que es una experiencia muy, muy, muy bonita. Pero bueno, antes de terminarla, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Por qué? Porque hemos podido observar que tu vida no ha sido fácil, ha sido muy difícil, has tenido que pelear muchas luchas, podemos decir hasta cierto punto sola. Entonces, ¿cuál es el consejo que tú darías a los hermanos y a las hermanas que quizás pasan por dificultades y en vez de tener el apoyo de un cónyuge cristiano que les ayude, que les apoye, en cierto modo se encuentran solos? ¿Tú qué consejos les darías? ¿Qué textos te han sido útiles a ti? Y todo lo que te haya sido de provecho, si nos lo pudieras contar, para que así también los hermanos puedan, digamos, aprender. Estamos aprendiendo mucho de tu experiencia, pero queremos saber qué cosas te ayudaron a ti. Pues nada, te dejamos la palabra. El consejo que le doy a mis hermanos y hermanas que están solos luchando en este sistema de cosas, sea que tengan hijos o no, es confiar plenamente en Jehová. Jehová es el que nos da la victoria. No vencemos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio intelecto o por las herramientas que tengamos en este sistema de cosas. Eso es falso. Si vencemos, vencemos es por Jehová. Él es el que nos da la fuerza, nos da el valor y nos da la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Siempre que nos esforcemos por mantenernos íntegros, leales a Jehová, y siempre que estemos confiando en Él y pidiendo su ayuda, Él nos da a nosotros la victoria. Eso es seguro, hermano. Tenemos que ser valientes. Y ese valor también viene de Jehová. Entonces, si confiamos plenamente en Él, en todas las cosas, Él nos va a dar ese valor que necesitamos para enfrentar todas las cosas. Ahí es donde está la clave. Confiar plenamente en Jehová. Estar convencidos de que en todos los asuntos Él está ahí para ayudarnos. Y de seguro Él nos va a dar el valor. Y vamos a mantenernos leales a Jehová y veremos cómo salimos victoriosos en todo esto. Ahora se acerca la gran tribulación. El mundo es un caos. Y necesitamos más que nunca confiar plenamente en nuestro Creador, en nuestro amoroso Dios Jehová. Así que esa es la invitación que les hago. Nunca, 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 nunca vaya a aparecer en ustedes algo de orgullo, de arrogancia y pensar que ustedes solos pueden salir adelante en todo esto, porque no es así, hermanos. No se engañen. Solamente Jehová es el que nos puede ayudar a salir de todas las cosas y salir victoriosos. Él nos da el valor, nos da todas las cosas necesarias para que nos vaya bien. Ese es el consejo que les doy, hermanos. Siempre mantengan la humildad mental, siempre confíen en Jehová, luchen por mantenerse leales a Jehová y verán cómo Él les da el valor necesario y todo lo que se necesite en cualquier momento y en cualquier situación para tener la victoria. Lo más importante en este momento es mantenernos en una estrecha amistad con Jehová. No descuidemos nuestra espiritualidad para nada. Necesitamos estar fuertes. Vienen cosas terribles y el consejo que les doy es ese: manténganse ocupados y enfocados en la obra del Señor. Solo así podremos salir victoriosos en este mundo, hermanos. Bueno, textos que ayudan mucho a esta lucha que tenemos los solteros, los que estamos solos o los que son de pronto hermanos o hermanas viudos. Textos como Proverbios 3:5, que fue uno de los primeros que me ayudó a mí cuando empecé a estudiar la Biblia. Proverbios 3:5, Proverbios 29:25. Cuando ya me separé y empecé a sentir que las cargas eran más fuertes, ya yo tenía a mis hijos yo sola y era más duro el asunto y pues tenía que esforzarme mucho más. Jehová me ayudó muchísimo con otros textos como Jeremías 17:7, Salmos 27:14, Segunda de Crónicas 25:8, en donde Jehová nos dice que tenemos que ser valientes, valientes y confiar plenamente en Él, porque de Él depende todo. De Él depende que nos levantemos o que nos caigamos. Entonces, confianza plena en Jehová y ser valiente. Eso es lo que necesitamos para salir adelante en todo esto, salir victoriosos en este mundo. Me ha agradado mucho participar en esta entrevista porque
realmente es un tiempo muy difícil y todos necesitamos el ánimo y el estímulo necesario para seguir adelante. Cuando tenemos a Jehová y tenemos al Señor Jesucristo y tenemos al esclavo fiel y prudente, siempre es bueno que nuestros hermanos nos den estímulo y nos den ánimo. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Pues de verdad que te damos muchas, pero que muchas gracias por haber estado aquí en el canal, gracias por contarnos una parte tan importante de tu vida, lo que te ayudó a ser una sierva de Jehová. También te agradecemos los consejos que has dado ahora, al final, en estos últimos audios. Y bueno, pues queremos decirte que de verdad te apreciamos mucho, que sigas con ese celo tan grande que tienes en la predicación y que se puede ver todos los que te conocemos en cómo estás predicando. Da igual que estemos en pandemia, que no, por WhatsApp, por Facebook, por todos los medios posibles. Eres un ejemplo para todos los hermanos y de luego que tu experiencia pues va a ser muy útil para animarnos a muchos. Y bueno, pues ya nos despedimos de todos. Como siempre, pediros que si os ha gustado el video, pues podáis dar like y así de esa manera, pues YouTube lo recomendará a más personas y podremos llegar al corazón de ellas. Un saludo a todos y que Jehová os bendiga.